Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 29, siempre con el tema de la Ley Penal Juvenil. Nos habíamos quedado en el artículo que hablaba sobre la conciliación como una forma de terminación del proceso. Definitivamente la conciliación pues se le da el mismo tratamiento que en la conciliación de adultos, tanto en la forma de los requisitos de quién la puede, quiénes la van a negociar, las condiciones que pueden ser de carácter patrimonial o no, y ante su incumplimiento también el proceso, dice la Ley Penal Juvenil, que va a continuar su curso, ¿no? La única diferencia que se establece es que en la conciliación en menores el juez tiene la facultad de proponer este arreglo conciliatorio y de establecerlo, lo cual no lo puede hacer, diríamos, en términos legales en el proceso de adultos. Sí pudiera preguntar si hay algún intento, pero no proponer esa salida conciliatoria como tal. Bien, dice, presente las partes, artículo 62, presente las partes y demás interesados se les explicará el objeto de la diligencia, procediéndose a escuchar, dice, a los citados. Si se llegare a un acuerdo, se firmará el acta de conciliación por las partes necesarias ante el juez o el fiscal en su caso. Dice ante el fiscal en su caso, pues porque la conciliación también pudo haber tenido lugar allá en sede fiscal, ¿no? Aunque después sea homologado por el juez los arreglos correspondientes. Luego dice el artículo 65, que nos habla sobre el incumplimiento. Cuando el menor incumpliera injustificadamente las obligaciones de contenido no patrimonial pactadas en el acta de conciliación, el procedimiento continuará como si no se hubiera conciliado. Cuando se trata de las obligaciones de contenido patrimonial, el ofendido y víctima, antes de promover la acción civil, podrá solicitar al juez o al fiscal requerir el cumplimiento de las obligaciones. Dos cosas: las obligaciones de contenido no patrimonial que se incumplieran de manera, dice, injustificada. A contrario, censum quiere decirte que puede darse el caso de que no se cumplieron por algún caso fortuito, caso de fuerza mayor, alguna circunstancia ajena a la voluntad del infractor o de sus representantes como tal. Siempre y cuando se justifique, pues esto puede subsanarse. Y en el caso de las obligaciones civiles, de carácter patrimonial, antes de que puedan ser exigibles en la vía civil, porque son obligaciones, ya que el acta de conciliación, dice la ley, que tiene fuerza ejecutiva. Tiene fuerza ejecutiva el acta conciliatoria, ¿no? Aquí dice el 63, inciso segundo, la certificación del acta de conciliación tendrá fuerza, dice, ejecutiva. Entonces, por eso es que también el artículo 65 refiere de que se puede perseguir por la vía civil estas obligaciones en este caso. Pero se debe hacer un intento para ver si se puede dar su cumplimiento en la vía, pues, de jurisdicción penal juvenil como tal. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del proceso que se da desde el momento de que se localiza o se captura a un menor hasta la etapa de vista de la causa como tal. Bien, cuando se captura a un menor, aplica siempre el mismo procedimiento de que puede iniciarse un proceso, para la redundancia, con un menor presente, o también puede girarse una orden de localización ante un menor ausente como tal. Dice el artículo 53, privación de libertad. Cuando el menor sea privado de su libertad en flagrancia por el ofendido o un grupo de personas, estas deberán entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana. La autoridad que privare de su libertad a un menor infractor en flagrancia o se le hubiera entregado por el mismo motivo deberá, dentro de las 6 horas, dice, siguientes, conducirlo a los lugares establecidos para el resguardo, a la orden de la Fiscalía, debiendo notificar dicha circunstancia a esta dentro del plazo y proporcionar un informe de los detalles del hecho y además datos obtenidos. La Fiscalía deberá abrir la investigación y resolverá de inmediato si procede a ordenar su libertad. Bien, en un primer momento acordémonos que la detención provisional es la excepción, no es la regla general en el proceso de menores, al igual que en el proceso de adultos, ¿no?
Cuando un menor es localizado, ha sido detenido en flagrancia, la Fiscalía valorará en un primer momento si procede o no aplicarle la medida de internamiento de manera provisional. Para esto, pues, la Fiscalía tiene 6 horas para remitir también, para decidir y remitir a un juzgado para que se le inicie ya un proceso penal juvenil como tal. Dice la autoridad que priva de libertad a un menor en flagrancia, dice, o si se hubiera entregado por el mismo, o si se le hubiera entregado por el mismo motivo, deberá dentro de las 6 horas siguientes conducir los lugares establecidos en el resguardo a la orden de la Fiscalía. Perdón, me refería al resguardo, es decir, el lugar donde van a guardar internamiento provisional, no es todavía judicializarlo, es para el resguardo. Si concurre alguna de las circunstancias establecidas para la privación de libertad, dice, por orden judicial o del fiscal asignado a la investigación, ordenará el resguardo del menor para que se le practique un diagnóstico preliminar por especialistas dentro de las 72 horas siguientes, incluidas las indicadas en el inciso anterior. Lo remitirá al juez con certificación de la resolución fundada en las diligencias instruidas y continuará con la investigación, en la que servirá como base para la discusión sobre la imposición de la medida provisional que corresponda en la audiencia. Bien, se captura a un menor de edad en flagrancia. Inmediatamente, dentro de las 6 horas, la Fiscalía debe remitirlo a un resguardo. En este caso, en Santa Ana, el resguardo está en las instalaciones de la Policía Municipal. Después de ello, se le va a hacer un estudio psicosocial al menor por el equipo de especialistas del tribunal. Es decir, Fiscalía da aviso al juzgado de menores de turno que se ha capturado un menor y que se ha remitido al resguardo. Cuando el juzgado tiene ya la notificación de eso, pues se le realiza el estudio psicosocial. Y ese estudio psicosocial, al final, pues las especialistas o los especialistas lo entregan al juzgado, mientras el fiscal prepara su requerimiento fiscal. Lógicamente, el fiscal tiene acceso a ese dictamen, a ese estudio, antes de presentar el requerimiento, porque incluso le sirve de base para hacer sus peticiones como tal. Todo esto se va a hacer en el término de 72 horas. El término de 72 horas podría considerarse, pues, el término para inquirir como tal, o el término para inquirir, que se conoce en adultos. Dice, ordenará, dice, si concurre alguna de las circunstancias establecidas para la privación de libertad por orden judicial, es decir, las del artículo 54, o del fiscal asignado a la investigación, ordenará el resguardo del menor para que se le practique un diagnóstico preliminar por especialistas dentro de las 72 horas siguientes, incluidas las indicadas en el inciso anterior. Es decir, después de esto, fíjense, aquí dice, la que servirá como base para la discusión sobre la imposición de la medida provisional que corresponda a la audiencia. La ley penal juvenil no nos habla de la audiencia como tal, de una audiencia especial para la apertura, para la apertura para la imposición o no de medidas cautelares. Si vemos acá dice el artículo 66, 67 y 68, dice de la siguiente manera. El artículo 66, la investigación se iniciará de oficio o por denuncia. Artículo 67. Toda persona que tuviera conocimiento de la comisión de una infracción penal que se atribuye a un menor podrá informar a la Fiscalía. El término para realizar las diligencias de investigación no podrá exceder de 60 días y se investigará tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del menor. La Fiscalía podrá solicitar al juez la ampliación del plazo anterior dependiendo de la complejidad del hecho o el número de los autores. Dicha ampliación no puede exceder de 30 días. Es decir, aquí ya van 90 días, que era el dato que habíamos hablado al inicio, que es lo máximo que puede estar un menor con una medida provisional. Artículo 69. La Fiscalía, al ordenar la apertura de la investigación, dispondrá en forma inmediata la comprobación de la edad del presunto menor, informará al mismo, a sus padres, tutores responsables y al procurador la existencia de la investigación y los cargos que se le imputan al menor.
para que ejerza el derecho de defensa y ordenará el estudio psicosocial del menor cuando éste se encontrara privado de libertad. Antes ordenará de oficio, además ordenará de oficio a petición de parte la práctica de diligencias, dice, con el fin de establecer las circunstancias del hecho y los indicios de cargo para promover la acción. Dentro del plazo de la investigación deberá citar a conciliación y si no se concilia, se continuará con la investigación. Ahora, después de que en esas 72 horas se presenta el diagnóstico preliminar del grupo de especialistas, el fiscal presenta su requerimiento y el juez de menores está en la obligación de convocar a una audiencia para la imposición o no de medidas, una medida provisional. ¿Cuáles son esas? Las que ya hemos discutido, las del artículo 8 de la Ley Penal Juvenil. Esta audiencia, podríamos decir, se equipara a una audiencia inicial en el proceso de adulto. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente pues porque lo que se va a discutir en esta primera audiencia es si se le impone o no una medida provisional. ¿Qué medida se le va a imponer? Pues ahí se va a discutir en la audiencia. Puede darse el caso de que en la audiencia también se intente una conciliación o se dé algún otro tipo de salidas anticipadas al proceso. Pero esta audiencia, esta primera audiencia, se conoce como audiencia de imposición o no de medidas cautelares o medidas provisionales para el menor. Estaríamos hablando de que todo esto se hace en el término de 72 horas como tal. En 72 horas se captura al menor, se remite al resguardo, se le hace el estudio psicosocial y posteriormente el juez señala día y hora para esta audiencia especial. En el caso de que el juez, basándose en los indicios que tiene Fiscalía, porque Fiscalía lo que hace es presentar un escrito de inicio de la investigación. En este escrito es similar a los requisitos que lleva un requerimiento fiscal en el proceso de adultos. Aparte de eso, el fiscal va a considerar las recomendaciones que da o la recomendación de medida provisional que da el equipo de especialistas. Recordemos que eso es vinculante, es decir, tiene incidencia grande con la resolución que el juez pueda dar. ¿Por qué razón? Porque es el equipo de especialistas que conoce todo el entorno social, educativo, emocional, mental del menor y todo el ámbito donde se ha desarrollado su vida y por qué se delinquió, por qué factores influyeron, etc. Y en esa medida en esa idea están recomendando una medida a aplicar porque pretenden erradicar esas falencias. Cuando se llega a esta audiencia, definitivamente, bueno, se respetan todas las garantías procesales como es en adultos en la audiencia inicial, ¿no? La garantía de la oralidad, de la participación, igualdad de armas, participación igualitaria de las partes, las réplicas, etcétera. Todos los pasos que aprendimos en la audiencia inicial pues se dan en esta situación también. Posteriormente el juez decide qué medidas se le va a imponer de manera provisional y generalmente el plazo de la investigación, como decíamos acá en el artículo 68, dice el término para realizar la diligencia de investigación no podrá exceder de 60 días y se investigará tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del menor. Cuando en el artículo 68 la ley habla del término de investigación, se está refiriendo a toda la investigación que va a ser culminada con la presentación del escrito que se denomina escrito de mérito, donde hay mérito para solicitar una vista de causa o no hay mérito para promover la acción, la acusación contra el menor, que es esa etapa que equivaldría a la finalización de la etapa instructora en adultos. Quiere decir de que esos 60 días son contados a partir de que el menor es capturado. Desde que el menor es capturado hasta los 60 días se realiza la primera audiencia, que es la de imposición o no de medidas cautelares o medidas provisionales, y culmina con la presentación de su escrito de promoción y la realización de la audiencia preparatoria, que equivale a la audiencia preliminar. Por ejemplo,
si vemos el artículo 71, dice resolución de la Fiscalía General de la República. Agotada la investigación, dice, o concluido el plazo para la misma. ¿Cuál plazo? Los 60 días. 60 días desde el día en que se localizó al menor. Podrían ser 90 días, ¿no? Si se pide una ampliación, pero no puede pasar de ese tiempo. Agotada la investigación, concluido el plazo, dice, para la misma, la Fiscalía General de la República resolverá en forma breve y motivada según el caso. 1. Que no hay mérito para promover la acción, por tratarse, dice, de un hecho no tipificado como infracción penal, porque el hecho no ha existido, por renuncia de la acción, por haber llegado a un arreglo conciliatorio, etc. Ahí está una serie de circunstancias. B, que no hay méritos para promover la acción por no existir indicios sobre autoría o participación. Puede darse el caso que después de la investigación en fiscalía en realidad no hay indicios de cómo incriminarle la conducta a este menor, o que en realidad el delito, hasta donde hemos investigado, no ha existido como tal. No precisamente el menor va a estar detenido interno provisionalmente. Recordemos que es una última medida excepcional y sobre la base de todo su entorno hay que salvaguardar el interés superior del menor. La conservación con su núcleo familiar es muy importante y su desarrollo personal en estas áreas. Entonces, pueda que no haya ni mérito para iniciar la acción porque no hay indicios o porque no se llegó a un arreglo conciliatorio o porque existe una causa excluyente de responsabilidad. O puede darse el caso que si hay mérito, como dice literal C del artículo 71, si hay mérito para promover la acción por existir evidencias sobre la existencia del hecho e indicios suficientes de la autoría o participación del menor. Pueden darse una serie de situaciones. En este caso, dice, en este último caso, deberá promover la acción dentro de las 24 horas siguientes al auto que la ordena. Es decir, se presenta eso, él presenta su escrito y inmediatamente está solicitando que se convoque a una audiencia preparatoria. Así se le llama a la audiencia que tiene que ver con la discusión de los medios probatorios. Dice, vamos a ver acá. Dice, el artículo 73 establece, dice, promovida la acción, el juez dentro de las 24 horas siguientes resolverá sobre la iniciación del proceso y si lo considera oportuno remitirá las diligencias al fiscal para que amplíe la investigación durante un plazo que no excede 30 días. Si resuelve iniciar el trámite judicial, ordenará el estudio psicosocial y podrá citar a conciliación. Si no es procedente iniciarlo por cualquier causa legal, ordenará la cesación del proceso y archivará las diligencias. Cuando el juez recibiera una denuncia en la que se afirmara que un menor o autor es partícipe de infracción a la ley penal, se remitirá a la fiscalía. Dice artículo 75. Cuando el menor hubiera sido detenido en flagrancia y fuere puesto a disposición del juez, este resolverá inmediatamente sobre su libertad y ordenará la aplicación de una medida en forma provisional si fuera procedente, sin perjuicio que la fiscalía continúe la investigación. Ahora, de lo que se trata acá es que, fíjense, de lo que se trata acá es que cuando fiscalía, bueno, vamos a hacer como un recorrido de todo esto. Fiscalía captura a un menor, la policía captura a un menor, dentro de las 6 horas lo manda al resguardo, luego dentro de esas mismas 72 horas el fiscal tiene que presentar un escrito similar al requerimiento junto con el diagnóstico de los especialistas y se realiza la audiencia para ver si se le impone o no la medida cautelar, una medida provisional. A partir de ese momento, pues, inicia la investigación como tal. Se inicia la investigación y se concluye con la audiencia preparatoria. Con la audiencia preparatoria que correspondería a la audiencia preliminar como tal. Dentro de esta audiencia preliminar se da apertura al trámite judicial como tal, así se le denomina. Se da apertura al trámite judicial como tal que no va a exceder de 30 días. Ese trámite judicial no va a exceder de 30 días, es decir, tenemos 60 días de investigación desde la primera audiencia hasta la preparatoria y luego vienen otros 30 días del trámite judicial
que es donde se va a desarrollar la vista de la causa como tal. Ahora, dice, iniciado el trámite judicial, se convocará una audiencia preparatoria, la cual tendrá por objeto que las partes se manifiesten sobre los siguientes puntos: ratificar o modificar o retirar los cargos por la Fiscalía General de la República, indicar las personas cuya presencia soliciten en el lugar en que deberán ser citados y ofrecer las pruebas que se pretenden en la vista de la causa. Si la Fiscalía General dice ampliar los cargos, se cumplirá lo dispuesto para ello en la vista pública. En la misma audiencia se señalará día y hora para la celebración de la vista de la causa, la que se efectuará en un plazo no inferior a 5 días ni superior a 10, y en el acto quedan notificadas las partes de ese efecto. En la misma audiencia se va a señalar el día de la vista de la causa, que no puede ser ni en un periodo inferior a 5 días ni superior a 10. Esto estamos hablando dentro de los últimos 3 días de investigación. La participación de las partes procesales en la audiencia preparatoria es similar a la de la audiencia preliminar en adultos. Tendrán que haber presentado previamente, el fiscal presenta su escrito donde dice que hay mérito para iniciar la acción y que se convoque a una audiencia. Posteriormente, pues el juez va a correrle traslado a la parte defensora para que también presente sus medios probatorios, y teniendo ya eso, pues se le va a dar apertura al trámite judicial y de una sola vez se va a convocar a esta audiencia preparatoria. Luego, pues entramos ya a la última etapa, que es la etapa de vista de la causa, ¿no?, que corresponde a la etapa de juicio. Dice: la vista de la causa se realizará el día y hora señalados en audiencia reservada sin jurados. Fíjense, no admite la posibilidad de un proceso de menores con jurado. Este sistema de realizar vistas públicas pues está prohibido para el proceso de menores. La vista de la causa se realizará el día y hora señalados en audiencia reservada, sin jurado, después de verificada la presencia del menor, el fiscal, los menores, el defensor particular si lo hubiera, y el procurador de menores y los testigos, especialistas, peritos, intérpretes y demás interesados. Dice que deben asistir a la audiencia. El juez declarará abierto el debate e instruirá al menor sobre la importancia y el significado de la audiencia. Bien, toda esta parte logística, tal como se realiza en el proceso de adultos, debe de cumplirse de igual manera, ¿no? Se constituye el tribunal, en este caso el juez, porque hay un dato bien importante también. Si ustedes se han dado cuenta, llamémosle dentro de las 3 etapas del proceso de menores: primeras diligencias, etapa investigativa y etapa de vista pública, es el mismo juez el que conoce estas 3 etapas. ¿Hay conflictos de intereses? No hay intereses. No se puede violentar aquel principio que dice un juez no puede conocer en doble instancia o de la misma causa. No, porque es el juez, primeramente es el juez el que le está dando seguimiento, primeramente por lo especial del proceso. Es el mismo juez el que le tiene que dar seguimiento durante, llamémosle, las 3 etapas del proceso de menores. La ley no dice claramente así que son 3 etapas, pero para que lo entendamos, pues lo vamos dividiendo de esa manera. Es el mismo juez y no hay desde luego ninguna violación a garantías constitucionales, porque el juez es el que lleva el control de las medidas, los objetivos. Incluso dice allá en uno de los artículos, por el 9-10, que él de manera oficiosa puede revisar las medidas y revocarlas incluso, o modificar. Entonces, estamos ya en la etapa de vista de la causa, que corresponde a la vista pública. Luego se va a establecer si el menor va a rendir una declaración indagatoria, que no es lo recomendable también. Es un derecho que le asiste a no rendir ninguna declaración ni a establecer pues alguna situación o autoincriminarse como tal. Dice: el menor podrá consultar en todo momento con la defensa, a tal efecto deberá ser ubicado a su lado. Si fueren varios menores, el juez podrá retirar transitoriamente de la audiencia a los que no declaren. Recibidas todas las declaraciones, deberá informarles de forma resumida lo ocurrido durante la audiencia.
Bueno, también se contempla la posibilidad de ampliación de los cargos, la recepción de pruebas, dice el artículo 86, recibida la prueba, recibida la declaración del menor, el juez recibirá las pruebas en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que previa consulta con las partes considere necesario alterarlo. ¿Cuál es el orden de las pruebas que se van a presentar? Bueno, iniciamos con la pericial, testimonial y la documental. Para cumplir en cada uno de ellos, en el caso de la pericia y los testigos, las mismas reglas del interrogatorio, así como la resolución de objeciones, el trámite de incidentes que pueden resolverse de manera en el momento que se plantean o diferirse para la resolución final. Eso pues ya queda a criterio del juez como tal. Los mismos impedimentos para los testigos o las mismas incapacidades se van a alegar en el proceso de menores también si las hubiera. Muy bien, aquí habla por ejemplo el artículo 90, el juez moderará el examen del testigo perito y evitará que conteste a preguntas capciosas e impertinentes, procurando, dice, que el interrogador no ejerza presiones indebidas ni ofenda la dignidad del declarante. Y ahí están también las reglas para todas las preguntas que no están permitidas, como lo aprendimos en adulto. Existe prueba para mejor proveer y la discusión final y clausura. Al final, pues esto termina con la última palabra al menor si tiene algo que plantear. Aquí dice, el menor tendrá derecho a la última palabra, dice. E inmediatamente después el juez deberá declarar finalizada la vista de la causa y dictará la resolución definitiva, dice, en la misma audiencia. Excepcionalmente, cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de la resolución definitiva, en este caso el juez leerá tan solo su parte dispositiva y relatará sintéticamente los fundamentos que motivaron la decisión. Asimismo, anunciará el día y hora para la audiencia de la lectura integral, la que llevará a cabo en el plazo máximo de 5 días posterior al pronunciamiento de la parte resolutiva. Recordemos que cuando hablamos de la deliberación y de la sentencia, pues es un momento muy especial donde la ley requiere que se haga en el momento por el hecho de que están frescos los conocimientos y los medios probatorios que han desfilado. Dejar mucho tiempo pues implicaría, diríamos, una mala apreciación que los jueces puedan tener o un mal recordatorio sobre la prueba que mediaron y en tanto su resolución puede verse afectada de una u otra manera. Siempre se puede grabar también y el artículo 95 nos habla de las resoluciones que pueden darse ya como consecuencia de la decisión que se vaya a tomar. Otro dato importante es que si ustedes verifican en la primera audiencia donde hablamos de imposición o no de medidas provisionales, lleva un estudio psicosocial. En la audiencia preparatoria, también ya para la audiencia preparatoria, el equipo de especialistas del tribunal ya tiene listo un estudio psicosocial. E incluso puede recomendar ahí el equipo de que las medidas que se le han impuesto pudiera recomendar de que sean levantadas. Es decir, que ya no permanezca con esa medida y pueden recomendar otra. O por el contrario, pueden establecer de que las medidas impuestas es necesario que continúen y que si se encuentra responsable penalmente ya al final, en la vista de la causa, ellos pueden recomendar que sea esa medida la impuesta de manera definitiva. Es decir, hay muchas variantes que pueden presentarse durante toda la investigación con respecto a el estudio psicosocial que le van a ir haciendo al menor. ¿Por qué insisto en esto? Pues porque cuando ya llegamos a la audiencia preparatoria, ya está listo para ese momento un dictamen psicosocial que puede venir en la misma vía o en la misma línea que fue el primer dictamen psicosocial o puede variar como sea. Cuando llegamos a la vista de la causa también ya hay otro estudio psicosocial que se le ha establecido al menor como tal. Dice, concluida la vista de la causa con base en los hechos probados, en la existencia de los hechos, en la tipicidad, en la autoría, participación del menor, en la existencia o inexistencia de causales excluyentes de responsabilidad
En las circunstancias y gravedad del hecho, en el grado de responsabilidad, el juez en forma breve y motivada deberá resolver según sea el caso. Si se tratara de un menor, fíjense bien, cuya edad se encontrara comprendida entre los 16 y 18 años, aquí, entre los 16 y 18 años, el juez va a declarar, o puede que declare, que el menor es absuelto, el absuelto de responsabilidad, o que el menor es o declarar responsable al menor. Es decir, aplicarle, dice, declarar responsable al menor, aplicarle una o varias medidas con determinación específica de cada una de ellas, así como de su duración, finalidad y las condiciones en que debe ser cumplida. La diferencia es que cuando el menor está entre las edades de 12 y 16 años, en el momento de ser procesado, no se utiliza la figura de declarar o no declarar una conducta antisocial del menor. Entonces aquí surge como una pregunta, bueno, ¿por qué a un menor entre 12 y 16 años, si al final se encuentra que ha participado en la comisión de un delito, se le va a declarar una conducta antisocial, y a un menor de 17 años se va a declarar responsable de esa conducta? Es decir, la ley pues todavía hace un tipo de distinción en esto por las edades, cuando, si lo vemos también en términos objetivos de los menores infractores o de los menores que delinquen, hemos considerado de que hay menores de 15 años incluso que actúan con niveles de dolo, de astucia, como que fueran adultos. Entonces, como que no cabe esta palabra de declarar una conducta antisocial. Entonces, y aquellos sí que declaran una conducta responsable del delito. Pareciera de que las palabras pues no afectarían en mayor o menor medida al final la situación jurídica, pero al punto que voy es la distinción que la ley hace entre un menor entre 12 y 16 y 16 y 18 cuando están procesando. Que a algunos se les declara una conducta, o sea, su hecho fue una conducta antisocial, y para los otros sí fue una responsabilidad penal por haber cometido un delito. Dice, declarar que esté establecida, dice el ordinal segundo del literal B del artículo 95, declarar que esté establecida la conducta antisocial del menor, imponerle cualesquiera de las medidas establecidas en la ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor o algunas de las contempladas en esta ley, con determinación específica de cada una de ellas, así como de su duración, finalidad y las condiciones en que se debe ser cumplida. Solamente las pruebas producidas durante la vista de causa servirán de fundamento a la resolución, y ninguna otra prueba tendrá valor alguno excepto la prueba anticipada. Y luego dice notificación, la resolución se notificará personalmente a las partes. Bien, con esto básicamente se da finalización al proceso de menores, ¿no?, como tal. Si lógicamente ante la sentencia pues va a salir siempre una parte agraviada, esta parte puede interponer un recurso también ante la Cámara de Menores como tal. Un recurso de apelación ante la Cámara de Menores. Vamos a ver. El recurso dice hay por ejemplo hay recursos que son horizontales. El recurso horizontal pues es el de revocatoria, que es el que contempla el artículo 101, ¿no?, que ese sí se interpone de manera oral ante el juez de menores, es decir, el juez que está emitiendo el fallo en ese momento. Y tenemos el recurso de apelación especial, que es el que se va a interponer ante la Cámara de Menores respectiva, ¿no? Acá en Santa Ana tenemos una Cámara de Menores que es la que conoce de esos recursos y de otras competencias que dice más adelante la ley como tal. Entonces, sí hay oportunidad de interponer estos recursos. ¿Quién, en el caso de que ya, está declarado responsable
responsablemente o se le ha declarado su conducta antisocial y se le impusieron medidas, ya sea el internamiento u otras, ¿qué tribunal va a controlar esas medidas? Va a ser el Juzgado de Ejecución y Vigilancia de Medidas al Menor. Juzgado de Ejecución y Vigilancia de Medidas al Menor. Ese es el tribunal que va a controlar esas medidas durante el plazo que el juez de menores lo haya establecido. No es equivalente a decir el juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena allá en adultos. Son los que le dan el seguimiento y la continuidad a los casos que ya están declarados responsables penalmente o se les ha declarado una conducta antisocial e impuesto las medidas pertinentes. Bien, con esto pues damos por finalizado ya el curso, diríamos, de Derecho Penal Juvenil. Hemos explicado las partes más importantes de esto. Desde luego puede haber otros detalles que no se han explicado. Recuerden de que esto es un agregado que lo he hecho pues de manera voluntaria y con gusto, por supuesto, porque sé que les va a servir y tiene mucha conexión con la legislación penal como tal. Así que con esto damos por cerrado ya el ciclo de conferencias de las clases. Esta semana vamos a tener una retroalimentación específicamente sobre el tema de la responsabilidad civil y de la ley penal juvenil para el día lunes, que tenemos el examen, ya nuestro cuarto examen, nuestro cuarto parcial. Con esto ya cerramos ya las clases. Ahora ya no voy a subir material en el canal de YouTube, sino que aquí pues con esta clase damos por finalizado el ciclo de conferencias para evacuar todos los temas. Posteriormente les voy a estar mandando el link, la convocatoria para las clases de retroalimentación de esta semana, y el día lunes pues nos vamos a ver en el examen con el grupo que corresponda, y el miércoles pues con el próximo, y a partir del 16, si ustedes ven el calendario, empezamos, o sea, de este lunes que viene en 8, empezamos ya con las vistas. El 16 de noviembre empezamos con las vistas públicas. Así que váyanse preparando y bueno, pues espero de que si hay dudas, preguntas, pues las evacuemos con mayor tranquilidad el día de la retroalimentación, y pendientes pues para el próximo, nuestro cuarto examen. Así que ha sido todo y pasen muy buenas tardes.